Bienvenidos a Pulso Glocal. Pulso Glocal. Periodismo y gobernanza hiperlocal. Las 8 columnas de los principales periódicos de México. Gráficas y música amena. Bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Desde Tonalá, Chiapas. Comenzamos. Hola México y el mundo. Me da mucho gusto volverles a saludar. Hoy es martes 11 de agosto de 2020. En París y en todo el mundo se celebran fiestas al aire libre, desafiando el distanciamiento social, recomendado para evitar la propagación aún mayor del COVID-19. Les invito a revisar la frase del día de Pulso Glocal. La enseñanza del periodismo en la universidad tiene que adaptarse a las transformaciones y apostar por la innovación docente. Jesús Flores, de Internet Media Lab Complutense. Les invito a revisar lo que nos tiene el gato encerrado. Pulso Glocal. 3 de los 10 principales periódicos impresos de México se van por el escándalo mediático generado por la acusación de Andrés Manuel López Obrador de que en el sexenio de Felipe Calderón se hizo un narcoestado debido a los vínculos de su exsecretario de Seguridad Genaro García Luna. Calderón revira aduciendo que él no saludó a la mamá del Chapo. Esto lo dan a conocer a 8 columnas El Universal, Milenio, La Razón. Este intercambio de acusaciones en realidad no tiene relevancia. Lo verdaderamente importante sucede en el juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos en contra de García Luna. El verdadero golpe contra Calderón vendrá por parte de Estados Unidos por los posibles vínculos del expresidente con el narcotráfico y el caso Rápido y Furioso, en que permitió la entrada de armas a México en un operativo encubierto. Más de corrupción en sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Reforma y La Jornada. Altos costos por cada hospitalizado por COVID-19, Excelsior. Morena y el Consejo Coordinador Empresarial por decálogo contra la crisis, El Financiero. Cae recaudación en aduanas, El Economista. Banco del Bienestar sin fondos para comprar cajeros automáticos, El Sol de México. Preocupante morosidad en créditos, Crónica. Pasemos ahora a revisar la información por periódicos. El Universal. AMLO y Calderón cruzan acusaciones de apoyo al narco. El presidente López Obrador afirmó que debido a los presuntos nexos con grupos criminales que tuvo Genaro García Luna cuando fue secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, se puede hablar de que en México hubo un narcoestado. Esto lo rechazó horas después Calderón, quien reviró: no soy el presidente que saluda a la mamá del Chapo. Yo no liberé a ningún criminal en ninguna circunstancia, ni a los hijos ni a los sobrinos. Milenio confronta tema narcoestado a López Obrador con Calderón. López Obrador calificó de vergonzoso el papel del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna por su posible colusión con el crimen organizado. Calderón le espetó: yo no liberé a ningún criminal, en referencia a Ovidio Guzmán. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia, mandaba la delincuencia, tenía una gran influencia la delincuencia, era la que decidía a quién perseguir y a quién proteger, dijo López Obrador. La Razón. Ve AMLO con Felipe Calderón Hinojosa, narcoestado. Yo no saludo a mamá del Chapo, le replica. López Obrador asegura que es vergonzoso que el gobierno protegiera a una banda criminal. La delincuencia decidía a quién perseguir, dice. Calderón responde que él no es el mandatario que liberó al hijo del capo. Acusaciones. Ganas de revancha política, señala. Aquí me tiene, reta Calderón. Pasemos ahora al panorama político. La Jornada. Sobornó empresa de Estados Unidos a funcionarios de Calderón y Peña. Corporación de Aceptación Mundial, UAC, México, repartió sobornos por $4 millones a funcionarios y dirigentes sindicales con depósitos a cuentas bancarias vinculadas a ellos y vía un intermediario que distribuyó grandes bolsas en efectivo. La compañía de préstamos de Carolina del Sur acordó pagar $21.7 millones para resarcir las violaciones a la ley de prácticas corruptas en el extranjero.
que realizó su subsidiaria en México de 2010 a 2017. Reforma. Ordenan la captura de 19 exjefes de PF, Policía Federal. Un juez federal ordenó las aprehensiones de 19 exfuncionarios de la extinta Policía Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad. Entre ellos, Jesús Horta Martínez y Frida Martínez Zamora, exsecretarios generales de la Policía Federal, por el delito de delincuencia organizada derivado de supuestos desvíos millonarios en contrataciones de 2010 a 2017. Vamos ahora al panorama social en materia de salud. Excelsior. Gastan 271,000 por cada hospitalizado. Desde el inicio de la epidemia, el gobierno mexicano ha invertido 35,000 millones de pesos en el combate al coronavirus. En estos más de 5 meses, según las cifras oficiales, 129,038 personas han sido hospitalizadas, lo que representa un gasto de 271,237 pesos por paciente. Este gasto multiplica por 10 la inversión proyectada. A continuación, el panorama económico. El Financiero. Morena y Consejo Coordinador Empresarial crean decálogo contra crisis. Morena y el Consejo Coordinador Empresarial impulsan un decálogo de medidas para reconstruir la confianza y fortalecer la recuperación de la economía, el empleo y el bienestar de la población, tras los efectos de la pandemia del COVID-19 en la economía de México. Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y la de Economía participan en el diseño de estas 10 medidas para llegar a un acuerdo a fin de incrementar los niveles de inversión pública y privada. El Economista. Cayó recaudación en aduanas en el primer semestre. La caída en las importaciones y la llegada de menos vuelos al país por el cierre de fronteras de otros países afectó la entrada de mercancía y pago de impuestos que esto significa. De acuerdo con los datos publicados por el Servicio de Administración Tributaria SAT, en los primeros 6 meses del año se obtuvo una recaudación de 420,889 millones de pesos, 15.9% menor en términos reales a lo que se recaudó en el mismo periodo del año pasado. El Sol de México. Se declara sin fondos Banco de Bienestar. El Banco del Bienestar canceló un contrato de 10,800 millones de pesos con Bitcolmex para que instalara 8,000 cajeros automáticos en las nuevas sucursales bancarias porque no tenía dinero y la Secretaría del Bienestar no le transfirió fondos. Crónica. Los bancos en vilo por aumento de morosidad. Mario Di Constanzo, extitular de Conducef, alerta que al terminar este mes, 9.8 millones de créditos estarán al borde del impago. El monto asciende a 1.5 billones de pesos. Sus estimaciones, que coinciden con las de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el informe de la Asociación Mexicana de Bancos, se espera para septiembre. Vayamos ahora a ver lo que es la imagen del Pulso día. local. Una piñata del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en una tienda de la Ciudad de México. Es una foto que nos regala la agencia AFP. Y por supuesto con el Quédate en casa. ¿Usted le pegaría a esta piñata? Como fondo musical, escuchamos Alte Herren, Hombres Viejos, a cargo de la banda alemana Kielokas, con un jazz efusivo que por sus influencias electrónicas y su coqueteo con géneros como el funk y el soul puede ser catalogado como nu jazz. Y también escuchamos Lovely Swindler, una pieza de Amaria, del género electro swing. Amaria logra emular a las grandes orquestas del jazz de antaño y llevarlas a la época actual. Una nueva forma de entender el jazz. Y con esto llegamos a la conclusión de nuestra emisión del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y poder volverlos a ver mañana. Que tengan un excelente día. Esta fue una emisión más de Pulso Local. Periodismo y gobernanza hiperlocal.
bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Ahora cuentas con la información más relevante del día. Gracias por acompañarnos.